Positiva Educa. Importancia de los elementos de protección personal. Elementos de protección personal, o mejor, elementos para la vida. Ellos nos permiten estar seguros, estar a salvo, conservar nuestra salud, conservar nuestra tranquilidad. También debemos comprender la necesidad de utilización, utilizarlos de manera correcta, ser consciente de la responsabilidad en la utilización, almacenamiento y al momento de desecharlos, saber que tienen un valor financiero. Recuerda, los elementos de protección personal deben mantenerse en adecuadas condiciones de seguridad e higiene durante todo el tiempo que deban estar utilizándose. Si alguno sufre algún tipo de deterioro, será necesaria su sustitución. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el Sector Salud. Informamos a nuestros asistentes que por ahora tenemos un pequeño inconveniente técnico. Les pedimos disculpas por eso. Vamos a iniciar a las 8:15 con el doctor Cristian Alonso. Para ello pedimos que por favor nos tengan un poco de paciencia, esperemos acá. Mientras tanto, yo les voy contando a todos ustedes, les voy resolviendo algunas de las preguntas que ustedes nos realizan muy constantemente en el chat. Recuerden que en el icono de preguntas nos pueden dejar todas sus inquietudes y mientras son las 8:15 y damos un momento, un espacio de esperita ahí para que el doctor Cristian esté con nosotros, les voy contando que en Posipedia, www.posipedia.com.co, ustedes pueden encontrar todas las grabaciones de nuestras acciones educativas, las presentaciones técnicas, también encontrarán los cursos virtuales, también está obviamente el material de apoyo de todas las acciones educativas, encontrarán artículos, archivos, los links de consulta, el cronograma semanal para que se inscriban y participen de todas nuestras acciones educativas que hemos programado para todos ustedes. Como siempre, yo los invito a que sigamos participando. Recuerden que nuestras acciones educativas son certificadas por Positiva Compañía de Seguros. Es un beneficio para nuestros afiliados. Los certificados se expiden de 1 a 8 días hábiles. Ahorita a las 11 de la mañana tenemos nuestra acción educativa Servicio Doméstico, Prevención de Peligros Biológicos, con la ingeniera Nelly Parra. A las 2 de la tarde tenemos Abordaje Legal, Sistema General de Riesgos Laborales, con el doctor Jesús Palomino. Y a las 6 de la tarde tenemos nuestro acostumbrado Muévete y Contágiate de Prevención. Para quienes no saben, les cuento también que los días sábados estamos también acompañándolos los fines de semana, los sábados con Muévete y Contágiate de Prevención y con los sábados de alimentación saludable, de cocina con el chef Leandro. Entonces ya saben, para que también se programen los fines de semana con nosotros, participen de todas nuestras acciones educativas. Ustedes saben que tenemos una agenda bastante nutrida para todos ustedes. Por acá, si tienen de pronto alguna duda, si tienen alguna inquietud, yo los invito, por supuesto, a que participen en el chat, en el icono de preguntas. Aquí estaré estos 3 minuticos para resolver todas sus dudas, todas sus inquietudes. Si tienen de pronto algún inconveniente, que es muy común con el tema de los certificados, nos han escrito mucho el tema de que les pide la contraseña al momento de ingresar en el portal Travesía, les pide contraseña o usuario. Pueden enviar las solicitudes al siguiente correo. Tomen nota, por favor. El correo es educa.certificados@positiva.gov.co. Lo repito nuevamente, si tienen alguna duda, alguna inquietud con temas de certificados, el correo es educa.certificados@positiva.gov.co. Bueno, por acá Maritza nos está preguntando que a qué horas
es el sábado de cocina. Bueno, Maritza, yo te cuento que los sábados de cocina de alimentación saludable las tenemos el sábado a las 10 de la mañana, de 10 a 11 de la mañana. Y el Muévete y Contágiate va de 8 de la mañana a 9 de la mañana. Recuerden, es todos los sábados. ¿Listo? Bueno, por acá Alexandra nos dice que tienen inconvenientes con el tema del certificado. Ya sabes, Alexandra, aquí al chat te voy a escribir el correo electrónico para que lo tengas y puedas enviarnos todas las solicitudes. Recuerden que es educa.certificados, en plural, certificados, @positiva.gov.co. ¿Listo? Ahí les envié el correo a todos para que a todos les salga ahí en pantallita. Bueno, por acá Eric Fabián nos está preguntando que si aún sigue el diplomado para los días viernes. Claro que sí, Fabián. Recuerda que, y para las personas que no saben, el diplomado internacional con el ingeniero Pablo Pinto, este diplomado va todos los viernes de 10:30 de la mañana a 12 del mediodía. Les recuerdo, pues, para las personas que de pronto hasta hoy están ingresando, que este diplomado es certificado por la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina, la Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la Asociación Peruana de Prevencionistas de Riesgos y Ludoprevención y, por supuesto, de Positiva Compañía de Seguros. Recuerden, diplomado internacional. Este diplomado va todos los viernes a las 10:30 de la mañana. Muy bien, entonces, mientras ya retomamos e iniciamos nuestra acción educativa, yo los invito a ustedes a que veamos el siguiente video. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que el uso adecuado del tapabocas es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. ¿Necesitas salir de tu casa para comprar suministros, pasear a tu mascota, hacer ejercicio, ir al trabajo o realizar alguna otra actividad en espacios públicos? Entonces es indispensable que uses tapabocas siempre. Hemos preparado para ti algunas recomendaciones sobre el buen uso del tapabocas para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. ¿Qué hacer antes de usar el tapabocas? Lava tus manos con abundante agua y jabón. Si no es posible hacerlo en ese momento, higieniza tus manos con gel antibacterial previo al uso del tapabocas. Recuerda estos pasos para un lavado de manos ideal. Lava tus manos antes y después de ponerte o quitarte el tapabocas, manipular dinero, comida y elementos de uso general, cada 3 horas durante 40 a 60 segundos. ¿Cómo hacerlo? Moja con abundante agua tus manos. Utiliza suficiente jabón. Frota los dedos y la parte interna de las manos. Frota cada dedo y uñas individualmente. Lava también la parte superior de las manos. Recuerda lavar tus muñecas. Enjuaga con abundante agua, que no queden residuos de jabón. Utiliza una toalla de papel para cerrar la llave. Seca muy bien tus manos con una toalla desechable. ¿Cómo ponerte el tapabocas? Siempre debes tomarlo de las tirillas y así mantener descontaminada la parte central. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. El tapabocas debe cubrir completamente la nariz, la boca y el mentón. Su uso inapropiado es tan peligroso como no utilizarlo. Mientras lo tengas puesto, procura no tocar tu cara. En caso de hacerlo, también debes lavar o desinfectar tus manos. Si utilizas tapabocas desechables, recuerda que debes reemplazarlo después de cada jornada laboral y desecharlo en la bolsa destinada para estos residuos sanitarios. Evita arrojarlo en canecas de espacios públicos. Si es reutilizable, debes lavarlo con agua y jabón después de cada uso y verificar que cumpla con los estándares de seguridad. No todos los tapabocas protegen adecuadamente. El tapabocas es de uso personal. No lo compartas. Evita dejarlo sobre cualquier superficie y no lo guardes en el bolsillo o en tu maleta.
Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que la empresa haya implementado para retomar actividades. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad asignados para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Bueno, muy bien, ahora sí damos inicio a nuestra acción educativa del día de hoy. Invito a nuestro experto, le damos la bienvenida al doctor Cristian Alonso, médico cirujano. Doctor Cristian, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Lina? ¿Qué tal todo? Muy bien, doctor, esperándote con muchas ansias. Eso está muy bien, eso está muy bien. ¿Tú dirás cuándo comenzamos? ¿De una vez? Listo, de una vez, Listo. doctor, ya estamos viendo tu pantalla, te escuchamos perfectamente, Perfecto. entonces iniciemos. Listo, Linita, muchas gracias. Muy bien, buenos días a todos. Bienvenidos. La idea de nuestra conferencia de hoy, digamos, como para desacartonarnos un poco frente a lo que hicimos la vez pasada y vamos a seguir y vamos a continuar en esta línea de pensamiento, es el tema de preguntarnos hoy en día qué está pasando con estos temas de la pandemia. Y hoy un punto clave y súper importante de todo lo que hemos visto pasar en estos días y sobre todo con estas nuevos eventos es la educación como esa arma poderosa para poder entender qué está pasando y cómo acometer estos nuevos cambios. Bueno, muy bien. En cuanto al punto de hoy, lo que vamos a tratar básicamente es los elementos de protección personal y cómo estos elementos de protección personal son seguridad, pero también hay un tema y es la comodidad. Y esa comodidad, cómo está afectando su uso o no. O por qué, porque tendemos a preguntarnos el por qué la gente no utiliza los elementos de protección personal. Digamos que esta es la ruta que vamos a seguir durante estos días. La idea durante este año, pues más que estos días, que serán todos los de este año, en los cuales esperamos por lo menos estar saliendo al final de ellos, de este largo túnel que hemos tenido de este proceso de nuestra pandemia. Entonces, el objetivo de hoy va a ser preguntarnos por qué, a pesar de que los elementos de protección son pertinentes, son seguros, y todos los videos que ustedes vieron anteriormente, que tenían un objetivo y es promover utilizarlo, si hacen que la gente los utilice o no, o simplemente lo único que hacen es, al dar este mensaje, no lograr que la gente se los ponga. ¿Por qué? Porque pueden utilizarse o no estos elementos de protección personal. Y cuando yo veo a la calle y cuando yo veo a los trabajadores, es más, cuando yo me pongo el elemento de protección personal, muchas de esas respuestas salen y creo que es una lección que hacia futuro tenemos que capitalizar. Y es, hemos visto en esta pandemia que la gente no se pone los elementos de protección personal, no en su totalidad y no se los colocan de manera adecuada. La pregunta para nosotros como personas del sector salud y como personas de seguridad y salud en el trabajo es, ¿qué está pasando allí de fondo? ¿Por qué no se ponen los elementos de protección personal? ¿Por qué luchamos tanto con algo que creemos que es bueno? Eso es como cuando la mamá le está dando la comida al niño, es una comida que no es muy apetitosa, que no se ve muy bien, pero que es supremamente saludable. Y entonces le estamos dando la verdura, le estamos dando la compota que contiene lo adecuado. Mientras que aquello que no es tan apetitoso, sí lo cogen con facilidad. Entonces el dulce se les da y ese sí, no tenemos que hacerle propaganda. Pero para que consuman lo que tiene que consumir de manera adecuada, me encanta que están haciendo lo del tema del chef para aprender a cocinar y todos estos temas, es mucho más fácil cuando tú le das algo que se ve apetitoso, que luce apetitoso, a aquello que le toca hacer simplemente porque es, además de su protección y su bien. Entonces, la pregunta para nosotros va a ser esa, ¿por qué está pasando? Y traigo unas respuestas de algunos estudios que encontré, pero lo más importante es esa experiencia que ustedes tienen. Entonces, digamos que para lo que se nos avecina, estábamos pensando que íbamos a tener 1, 2 y 3 olas.
Y estas no son las 3 olas de las cuales está hablando en este momento el ministerio. Hablábamos de esa primera ola que tenía que ver con la mortalidad inmediata y toda la enfermedad debida al COVID-19 y cómo esto se va presentando en diferentes olas de la misma infección. Esa no es de las 3 olas que voy a hablar. Esta es la primera ola. La segunda ola tiene que ver con el impacto sobre las condiciones de salud cuando no hay suficientes unidades de cuidado intensivo y se van y suficientes obviamente recursos para poderlo manejar. La tercera ola tiene que ver con todos los pacientes crónicos y nuestros trabajadores que van sufriendo enfermedades y condiciones crónicas no tratadas como la hipertensión arterial, la diabetes, y esto yo lo estoy viendo mucho ya en nuestros trabajadores, y es que todas las tratamientos que venían trabajando las EPS, por ejemplo, o de manera privada, no están teniendo suficientes recursos para poderlos atender porque no se los dan a tiempo, porque cerramos, porque tuvimos cuarentena. Estas enfermedades van generando interrupción y por ende se va generando todo un proceso de agravamiento de estas enfermedades. Y obviamente que viene la cuarta, que tiene que ver con la parte psicológica, con la parte mental, con las enfermedades mentales, con la parte económica, con el síndrome de burnout que estamos sufriendo a nivel del personal de salud por una prolongación de algo que no se veía para tanto tiempo y que obviamente nos está golpeando muy duro. Y que eso es parte de lo que vamos a tratar el día de hoy. Muy bien, entonces primero comencemos por definir qué es un elemento de protección personal. Y hay múltiples definiciones. Es muy clave y es claro en esta definición que el equipo de protección es para proteger al individuo, a la persona. Pero esta definición contiene un veneno y es que desafortunadamente, el elemento de protección personal es la última línea de defensa para todos nuestros trabajadores. ¿Eso qué quiere decir? Que yo debería primero, de acuerdo con nuestras pirámides de intervención, de acuerdo con toda la teoría que sabemos de los determinantes de salud, uno debería primero intervenir en el ambiente, ¿sí? Para prevenir la propagación de ese virus a través del medio ambiente y que llegue a las personas o esa propagación de esos riesgos ocupacionales que tenemos en el ambiente para que se propaguen hasta el individuo. Barreras de protección, elementos de protección. Sin embargo, y también en esto uno tendría que mirar cómo estamos acometiendo esto, porque cuando uno mira estas barreras de protección, la gente las elude. Yo lo veo en los cajeros y creo que ustedes también. Por ejemplo, cuando uno se acerca al supermercado, que ve que tienen una barrera o un cajero que tiene una barrera y uno se le hace por el lado para hablarle y se quita el tapabocas para hablarle porque resulta que la barrera resulta incómoda para esa comunicación personal. Pero esta barrera nos está asegurando una mejor protección. Sin embargo, tendemos a eludirla. Y la otra, que sería mucho más efectiva, sería en la fuente. ¿Cómo eliminamos esa fuente del factor de riesgo? Hablamos del ruido, hablamos de la iluminación, hablamos de todas esas fuentes que deberíamos poder trabajar. Primero, entonces, lo más eficiente es trabajar sobre la fuente, luego lo más eficiente es trabajar en el medio y al final es trabajar en el individuo. Y en el individuo nos arroja muchas dificultades en poder entrar a manejarlo. Entonces está destinado a proteger la salud. Correcto. Fíjense que allí en esta definición, cuando hablo que está destinado a proteger la salud, uno dice es bueno per se, pero no necesariamente por ser bueno, es un argumento único y válido para que la gente entre a utilizar este elemento de protección personal para proteger su integridad física y la integridad del trabajador. Y entonces ahí nos preguntamos cómo debemos hacer que a pesar de que estamos proporcionando un elemento que es bueno, que es adecuado, que me protege contra el factor de riesgo al cual me voy a exponer, sin embargo, ¿por qué no lo estoy utilizando? Entonces, la misma definición me da muchos puntos. Claro, y utilizamos también matrices como estas de responsabilidades y de autoridades, donde decimos el gerente que tiene que hacer, tiene que proporcionar los elementos de protección personal que necesite, solicitar suficientes a los departamentos de compras y mantener un stock, un inventario que me garantice que no vaya a haber faltantes en ningún momento. Sin embargo, esto solamente es de tipo administrativo y no garantiza que la gente los utilice. El coordinador de seguridad y salud en el trabajo debe tener la autoridad sobre tópicos relacionados con el equipo de protección personal. El coordinador, coordinar el entrenamiento. Y allí en este punto me voy a centrar al final, porque este entrenamiento adecuado es
parte del problema, y es que estamos hablando con adultos y estos adultos necesitan un entrenamiento diferente. Los adultos no aprendemos igual que los niños. Nosotros necesitamos digamos, un entrenamiento especial, y ese entrenamiento especial tiene toda una ciencia detrás, todo un entrenamiento detrás que llamamos andragogía. Cuando revisábamos en la maestría y en el doctorado el tema de cómo educar a la gente y cómo educar al adulto, partimos de premisas distintas cuando hablamos del adulto. Al adulto no le podemos decir lo mismo que le decimos al niño. Sin embargo, algunos de estos puntos sí van a poder manejarse allí. Entonces voy a dejar para el final cómo educar al adulto y vamos a mirar cuáles son esas premisas de las cuales partimos. Algunas erróneas y algunas que están correctas en términos de qué debemos decirle al adulto para poderlo incentivar, para poderlo concientizar, para poderlo llevar a utilizar el elemento de protección personal. Muy bien. Todo el personal debe utilizar de manera correcta, ojo, y esto es clave, esa es la responsabilidad del personal, de nuestros trabajadores, de las personas que llegan a nuestras IPS, de los contratistas que llegan a distribuir algún elemento o traen, por ejemplo, alimentos para las máquinas de distribución de alimentación, que vienen a recoger la basura, que traen diferentes cosas a nuestra IPS. Y en ese punto ellos deben utilizar de manera correcta y adecuada el EPP, el elemento de protección personal que es requerido, y cuidar de él y mantenerlo limpio, identificarlo, guardarlo en un lugar designado para ello. Y en este punto quiero que hagamos un pare un poco pequeño, donde nosotros estamos guardando el elemento de protección personal cuando no lo estamos utilizando. O sea, cuando llegamos a nuestra casa, ¿qué hacemos con él? Lo cogemos, nos lo quitamos y lo depositamos en una bolsita para que no se contamine. Fíjense que cuando llegamos al restaurante nos dan una bolsa y lo guardamos. Sin embargo, nosotros no tenemos destinado qué vamos a hacer con ese elemento de protección personal, y nos contaminamos y lo contaminamos cuando no sabemos dónde guardarlo. Entonces es importante tener dentro de los procedimientos de capacitación no solamente cómo vamos a hacer para que esta persona lo utilice de manera correcta y adecuada y sea el elemento de protección adecuado, sino qué va a hacer para mantenerlo limpio, para identificarlo y para guardarlo. Clave súper importante que en esos puntos de entrenamiento, en esos momentos de entrenamiento, decirle qué vamos a hacer con él. En las áreas, en esos supervisores de área, en el supervisor de medicina interna, de urgencias, identificar cuáles son las necesidades de los elementos de protección personal y cuáles son los posibles riesgos en esa área que yo voy a tenerlo. Es que el problema aquí es que vamos a tener ruido, entonces tiene que tener el elemento de protección personal adecuado que va a proteger los ruidos. Sin embargo, y al igual que con todos, el punto de la comodidad termina siendo súper importante para determinar cómo la gente va a utilizarlo y por qué va a utilizarlo. Y esto es clave, claro, dependiendo de cuál es el tipo de riesgo, cómo voy a utilizar yo ese elemento de protección personal que sea el adecuado para hacer la atenuación de ese factor de riesgo para que no esté por encima de lo permitido y yo pueda utilizar el factor de protección adecuado del elemento de protección, ya sea el respiratorio, el auditivo, el visual, el corporal. Muy bien. Y obviamente también vamos a mirar cosas tan importantes como que todos los empleados y todos tenemos que estar claros que este elemento de protección personal va a proteger nuestra salud y va a proteger nuestra integridad física. Muy bien. ¿Qué características debo yo evaluar cuando miro y cuando elijo un elemento de protección personal? El primero, la comodidad. Y es clave este punto en este tema. La comodidad. El elemento de protección personal debe ser ergonómicamente correcto para el trabajo que va a ser realizado. Y allí me hago yo muchas preguntas que vamos a tratar de resolverlas ahorita. Y en este punto yo quiero preguntarles a ustedes, y Linita, quiero que me ayudes allí, por favor, para ver qué me responden en el chat. Es, primero, si ustedes se ponen el elemento de protección personal, ¿qué es lo que los lleva a no utilizarlos o de manera correcta o a no ponerse el elemento de protección personal? Y no piensen solamente ahorita en nuestro tapabocas, piensen también en las gafas de protección, piensen en los protectores auditivos o que le han oído ustedes a sus trabajadores que es el motivo por el cual no se utiliza el elemento de protección personal. Linita, por favor, démosles 2 minuticos para que escriban allí en el chat lo que ustedes, digamos, de primera mano están teniendo como el motivo por el cual no utilizan ese elemento de protección personal.
Dígame, Claro que escuches. sí, doctor. Bueno, ¿Listo? te cuento que Muy por bien. acá ya nos han respondido. Claudia Liliana nos Ujú. dice incomodidad que no son de la talla adecuada. Amanda Talla. también nos Ujú. dice incomodidad. Lady Juliet nos dice apuros, presión del supervisor. Marta Zoraida, la incomodidad. Maritza también nos dice incomodidad. No puedo respirar, nos dice Soliana. Mm, por simples falsas creencias, nos dice César Mauricio. Ahogamiento por tantos elementos, incomodidad con ellos, no poder respirar, se empeñan las gafas y las caretas, incomodidad, no puedo respirar bien, falta de costumbre, incumplimiento, incomodidad, molestia en los oídos, molestia con las gafas y el tapabocas, falta de costumbre, incomodidad, incomodidad para la manipulación de elementos, calor con todo eso puesto, incomodidad para respirar, alergia, incomodidad, son incómodos. A una compañera le causó acné en la cara, no cumple con normas técnicas, incomodidad, falta de costumbre y alergia. Bueno, Doc, esas son como las Sí, mira, principales mira qué interesante, respuestas. Lina. Mira qué súper interesante del tema. Mucho de lo que ustedes están diciendo es parte de lo que uno debe preguntar antes de elegir un elemento de protección personal. Y esto es clave para el tema. Por eso esta diapositiva tenía que ver, y si ustedes lo ven, claro, yo de hecho no debí haber hecho la pregunta antes de mostrar esta diapositiva porque orienté al tema de comodidad, porque muchos hablaron de comodidad, sin embargo dijeron cosas muy importantes. Dijeron que, y quiero resaltar esto, no puedo respirar. El elemento de protección personal, cuando yo hablo de ergonómico, quiere decir que adicionalmente a su forma, al fit, ¿sí? Por ejemplo, ayer yo me preguntaba y en estos días que estaba pensando sobre qué tenía que trabajar hoy en la conferencia, decía, venga, si a mí me tocara utilizar, si yo estuviera en este momento en clínica, si yo fuera un médico de urgencias, si estuviera en anestesia, en cirugía, parte de lo que yo tendría que hacer sería quitarme la barba y yo mi barba la adoro, digamos que es parte de mi personalidad. Yo nunca, alguien me preguntaba si alguna vez me había quitado la barba y creo que me la he quitado una vez al finalizar la carrera y después de quitármela llegué a la conclusión de que debería dejármela siempre. Y eso lo traigo no por hablar de ese tema de mi barba, sino por decirles, mire, el tema ergonómico también pasa porque si yo tengo esta barba, el fit del elemento de protección personal va a ser muy difícil. Está demostrado en los elementos de protección personal que la barba hace que yo tenga más probabilidad de contaminación porque no logro que el elemento de protección personal pegue. Sin embargo, y cuando alguien decía, venga, es que nosotros tenemos unas falsas creencias, hay otras que son también verdaderas frente al tema, y es, si yo me dejo la barba, yo no puedo hacer un adecuado uso del elemento de protección personal. Sin embargo, y yo lo digo de manera personal, prefiero mirar cómo hago que ese elemento de personal, ese elemento de protección personal funcione mejor, pero no me voy a quitar la barba. Y eso le pasa a muchas personas, piensen en sus trabajadores. Otro punto importante es, si yo no puedo respirar, eso quiere decir que el elemento de protección personal de alguna manera no está elegido de manera adecuada o no es la talla, que fue otra cosa que dijeron. Qué importante el tener el tema de tallas. Ahora, hay elementos de protección personal que las tienen y hay elementos de protecciones personales que son talla única o que por la forma en que lo estoy manejando lo proporciono de talla única. Entonces, el tema de la talla también es importante. No es lo mismo una persona de 1,50 que de 1,80 o de 2 metros, o más gordita o más flaquita que las otras. Eso hace que el elemento de protección personal yo tenga que haber hecho todo un proceso de elección previo que me habla de comodidad, de esa ergonomía. Y fíjate que aquí comodidad está unido a ergonomía. Sin embargo, yo diría que comodidad también está unido a funcionalidad. Es cómo me permite hacer mis funciones. Y mencionaron dos cosas interesantes. Uno, no puedo respirar y dos, no puedo manipular. Es difícil hacerlo. Claro, es que el elemento de
protección personal me aísla de mi contacto directo. Entonces los guantes, por ejemplo, hacen que no solamente me aísle, y no estoy hablando solamente de los guantes que utilizamos acá. Piensen en la persona que ustedes tienen manipulando las bolsas de la basura o que tienen que manipular cosas gruesas donde puede haber cortes y yo tengo que proporcionarle elementos de protección personal como unos guantes que deban ser gruesos. Eso hace que cuando yo me agarre a mano plena, tenga que ser más fuerte, porque el elemento de protección personal me separa de la sensación y tengo que aplicar más fuerza, lo cual hace que yo adicione al elemento de protección personal un factor de riesgo, o sea, que no solamente me protege, sino que se me convierte en un factor de riesgo, ¿cuál? Me disminuye la cantidad de aire que estoy sintiendo, de oxígeno que estoy sintiendo, y siento que no puedo respirar. 2, aprieto más porque no tengo la sensación de un agarre bueno y entonces tengo que apretar mucho más el elemento que estoy cogiendo y con eso aumento el riesgo y la posibilidad de que se generen factores de riesgo adicionales. Siento calor, siento alergia, siento acné. Entonces el otro punto clave es ¿qué tengo que tener en cuenta cuando elijo el elemento de protección personal? También que sea antialérgico. ¿Qué otras patologías puede o exacerbar en la persona que los utiliza o generar como nuevas? Muy seguramente la persona que sufrió de acné ya tenía una base y era una piel que permitía o que ya permitió la generación del acné. Claro, pero si a eso yo le adiciono que genera calor, claro, está generando mucha mayor temperatura adentro. Y lo otro es obviamente que cuando yo estoy respirando, y esta es una pregunta que se ha hecho mucho, sobre todo con los tapabocas de cualquier cantidad, de cualquier calidad, es que yo estoy recirculando, estoy disminuyendo la cantidad de oxígeno y aumentando la cantidad de monóxido de carbono que estoy emitiendo, estoy respirando, ¿qué tanto respiro ese monóxido de carbono y eso cómo afecta mi rendimiento? Parece que no es mucho de acuerdo con los estudios que yo he leído sobre el tema. Sin embargo, ahí se pueden generar falsas creencias y crean una cosa en este punto y por eso a la persona que dijo lo de las falsas creencias, quiero darle ese crédito. Y es que corre más fácil una falsa creencia que una creencia verdadera. Yo puedo demostrar 5 o 10 estudios sobre que ese uso es adecuado de esa manera, pero si entra un chisme, un WhatsApp, un meme, ese tiene mucho más poder que 20 estudios. ¿Por qué? Porque la gente tiende a creer lo que la demás gente cree igual que él. Es decir, yo creo lo que las otras personas me están diciendo porque yo tengo la misma creencia que ellos. Y eso hace que esas falsas creencias sean más rápido. Pero miren, muy importante, el uso adecuado. Y vamos en características. Primero, comodidad. Entonces, esto que yo les he hecho, ustedes deberían hacerlo en sus empresas, en sus IPS y preguntarle a la gente, venga, ¿usted qué cree de por qué no lo utiliza antes de utilizar métodos que también son válidos, que son los métodos de castigo? Acuérdense de la teoría de Skinner, de la teoría de la zanahoria y el garrote. Uno puede decirle a la gente, usted utiliza el elemento de protección personal porque le toca, punto. Cuando ya no hay nada más que hacer y no podemos lograr que la gente los utilice, toca utilizar digamos, esa zanahoria, ese garrote, con una gran complicación, y es, no sé si ustedes han visto muchos videos donde hay gente que pide a la otra, por ejemplo, un celador pidió a los trabajadores que utilizaran el elemento de protección personal o a las personas que están visitando en la sala de urgencias. Y muchas de estas personas han sido agredidas. Hay un estudio que les voy a citar donde habla de un guarda de seguridad en Michigan, en Family Dollar, que es una tienda por departamentos que hay allí. Y esta persona fue asesinada por los clientes, asesinada, o sea, estoy yendo al extremo, pero lo mataron por pedirle a las personas que utilizara el elemento de protección personal. Hay otros que han sido agredidos, no al punto de matarlos, pero sí agredidos por pedirles que utilizaran el elemento de protección personal. A mí personalmente me pasó cuando le pedí en parqueadero a otra persona, le dije, venga, pero usted póngase su elemento de protección de protección personal. Y efectivamente esta persona me agredió por pedirle que utilizara. Entonces, no es tan fácil el punto. Bueno, pero me desvío un poquito, regreso. Entonces, ese adecuado uso de la protección personal es que no debe ofrecer restricción a los movimientos básicos de la persona. Y fíjense que esto coordina perfecto con lo que nos habían dicho. Es que no puedo manipular. Entonces,
¿Cómo manejo el elemento de protección personal? Y les hablaba del guante, de ese guante grueso. Usualmente el guante lo producen de manera transversal, de manera que la altura de todos los dedos, y quiero preguntarles, y para que lo tengan ahí en su mente, ¿cuántos de ustedes utilizan guantes que efectivamente todos los dedos les queden de manera adecuada sin que les sobre una parte del guante? Y eso es por puro diseño. Entonces, el diseño en lo ergonómico también debe contemplar que no todas las cosas son rectas, que no todas las cosas son cuadradas, sino que cosas como nuestras manos, elementos como nuestras manos, tienen unas curvas adecuadas que deben incluirse dentro del diseño. Y que el hecho de que, de que me quede más largo el guante, varios dedos o no todos los dedos me queden adecuadamente contenidos dentro del elemento de protección personal, hace que se vuelvan incómodos para su manipulación de esos elementos y para el desempeño de mi función. Es que el elemento de protección personal sí me proporciona protección, pero también debe proporcionarme comodidad al momento de hacer mi función. Y eso incluye, por ejemplo, el hecho de que no se me empañen. Claro, es que si se me empañan no me permite ver, y si no veo, ¿cómo hago para hacer una sutura adecuada? ¿Cómo hago para hacer mi cirugía de manera adecuada? ¿Cómo hago para atender a una persona en urgencias? Ese hecho de que se me estén empañando hace que no sean elementos de protección adecuados para mi trabajo. La resistencia debe resistir una prueba y debe tener y mantener sus características iniciales. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que me está protegiendo debe mantenerse desde el inicio hasta el final. La durabilidad. ¿Cuánto debe durar? Y miren que aquí el elemento de protección personal tiene dos problemas. El primero, ¿cuánto tiempo debe durar un N95? Entonces estamos diciendo, no, 2 periodos de 8 horas o 3 periodos de 8 horas de uso continuo. ¿Y qué pasa cuando yo lo combino con otros elementos de protección personal? Es que yo no puedo andar con el N95 cuando salgo hacia el parqueadero o cuando estoy en la calle. Entonces esos periodos son difíciles de calcular. Eso es una cosa que debemos tener en cuenta. Y el otro punto tiene que ver con que estos elementos de protección personal se están volviendo un material que se desecha, se bota y que está generando en este mundo donde el punto ambiental ha sido tan clave, estamos generando muchos más desechos. Entonces, eso también hay que pensarlo hacia el futuro. Las propiedades especiales, entonces deben ser resistentes, suficientes para la actividad que yo estoy ejerciendo y deben tener la capacidad de retener el contaminante externo del cual estoy hablando. Es ruido. ¿Cuánto hay de ruido entre el momento en que está afuera produciéndose y adentro de mi oído? ¿Cuánto es capaz de atenuar? Y ese punto de atenuación yo lo debo tener claro, porque hacia el futuro, cuando se generen esas enfermedades laborales, yo voy a contemplar qué ha pasado con ese elemento de protección personal. ¿Fue la barrera adecuada para ese momento o no tiene esa capacidad de retención? Bueno, muy bien, está el desempeño. ¿Cumplen su objetivo en proteger al trabajador de los peligros existentes? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Por qué no los uso? Por muchos motivos. A mí me pasa, por ejemplo, esto me lo respondí yo, esto fue lo que yo me respondí. Miren, a mí a veces el elemento de protección personal se me mete entre los ojos porque por la misma barba se comienza a subir y entonces me maltratan los ojos. Me debo afeitar, me aprieta, me marca la cara. Yo cuando veo llegar aquí a mi hija que está en segundo año de anestesia, le veo la cara llena de marcas y hay muchos memes donde muestran a todo nuestro personal de salud con esas marcas en la cara que no son fáciles. Y otras personas que tienen, por ejemplo, propensión a los dolores de cabeza, les generan dolores de cabeza. Entonces, pensemos qué estamos utilizando. Claro, es clave utilizar el elemento de protección personal, pero también tiene una consecuencia no solamente sobre nuestra salud, sino también sobre nuestra comodidad. Este estudio que les estoy mostrando, que fue publicitado en CNN en español, es el por qué, la psicología de las personas. ¿Por qué no utilizan máscaras faciales? ¿Por qué no utilizan el elemento de protección personal respiratorio? ¿Qué psicología hay detrás de este no uso del elemento de protección personal? Y el profesor David Aronoff, no sé si está bien pronunciado el apellido, que es el director de enfermedades infecciosas del Centro Médico de la ciudad de Vanderbilt, empezó a preguntarse eso. Y creo que esas son cosas que debemos mirar hacia el futuro. Y él dice, mire, en muchas ocasiones no pasa acá tanto, pero, por ejemplo, miren lo que pasó en Estados Unidos con el tema, es que es un atentado contra las libertades personales. Es decir, estoy diciéndole a la persona que debe hacer algo y eso atenta contra su libertad. Pero eso, el punto no es solamente que atente contra su libertad, sino que genera en las personas dos cosas. Cuestionar
y 2, resistir. Este es el punto clave de lo que dice este estudio, y es que el hecho de que yo restrinja a la persona diciéndole y obligándolo a que tiene que utilizar algo, y no pensemos solamente en la pandemia, pensemos en todos, porque esta es una lección que nos queda, es cuando a mí me obligan a hacer algo, yo cuestiono y resisto. Y esa es una resistencia pasiva. El hecho de ponerse el elemento de protección personal en el cuello, de sacar la nariz, de cuando no me están viendo, no lo utilizo, que eso es muy nuestro, muy latino, es una muestra clara de resistencia al uso. ¿Cómo lograr medir esa resistencia y cómo lograr cambiar esa resistencia por un uso consciente? Esa es la primera conclusión de por qué. El por qué es cuestionar y resistir. Y una de las respuestas es cómo hago que sea consciente ese uso. Es decir, cómo hago que yo tenga la clara concepción de que lo estoy utilizando por mi protección y que por eso no, esa es la parte de del cuestionamiento y por qué me resisto a usarlo. Y tratar de voltear esa resistencia a una adherencia al uso. Mensajes ambivalentes. Claro, cuando yo miro que el presidente de X sitio, no voy a decirlo, no es el nuestro, de los Estados Unidos, no utiliza el elemento de protección personal. Cuando sale un presidente de otro país y dice, es que yo ya tuve COVID, entonces yo ya no necesito el elemento de protección personal. Y cuando vemos en la calle otras personas que son del mismo nivel nuestro y que no lo están utilizando, me están mandando un mensaje ambivalente a mi cerebro en el cual yo digo, óigame, pero al fin, ¿qué? ¿Lo debo utilizar o no lo debo utilizar? Cuando mi jefe no lo utiliza, me está mandando un mensaje ambivalente, porque me está diciendo por un lado que yo debo obligatoriamente utilizarlo, pero me está diciendo con su ejemplo que no se utiliza. Cuando yo voy en mi automóvil y no utilizo el cinturón de seguridad, me estoy mandando un mensaje ambivalente a mí mismo, diciéndome el elemento de protección personal, que en este caso se vuelve el cinturón de seguridad, yo no lo utilizo porque es incómodo. Y fíjense que las mismas respuestas que nos hemos dado al por qué no lo utilizamos es el mismo del por qué no utilizamos en general los elementos de protección personal, las barreras o los elementos que me van a proteger de ese factor de riesgo. Muy bien. Las personas que exigen su uso son agredidas. Y en ese punto tenemos que decirnos, venga, nosotros no somos los policías del mundo. Para eso hay quienes deben manejarlo. Y en nuestras IPS debemos tener un responsable que tenga la capacidad de manera clara, pero de manera muy responsable y decente a las personas para exigirle su uso. Y este punto es clave porque allí se generan agresiones que nos van a meter otros factores de riesgo que no habíamos contemplado. Muy bien. Encontré, y solamente por eso les traje 2 o 3 estudios para tampoco llenarlos de estudios, una tesis de la doctora Gloria Izaza, que es psicóloga de la Universidad de Manizales, y se estaba preguntando cómo hacer que la gente utilice esos elementos de protección personal. Y en su tesis ella habla del uso consciente, básicamente de la definición del autocuidado. Y entonces para uno hablar del autocuidado tiene que partir de cuáles son esos grandes valores que tengo yo o no dentro de el por qué me voy a cuidar. Entonces parto del punto de qué tanto me amo y qué tanto quiero mi protección. Y entonces ese autocuidado parte de allí. Ahora, también debe asumirse como un estilo de vida. Y fíjense que ya después de un año ya tenemos una costumbre. Es que llevamos un año en este proceso. Pero no nos preguntemos este año de pandemia. Preguntémonos todos los años que llevo trabajando. ¿Tengo la cultura del elemento de protección personal, de utilizarlo, y cómo se vuelve eso parte de mi estilo de vida y de mi estilo de trabajo? Claro, en el trabajo es estilo de trabajo, pero en este caso debe volvérsenos un estilo de vida porque lo debemos utilizar en todos los sitios donde estemos. Muy bien, cuando hacemos ejercicio o no, en fin. Hay unas formas de educar y de llegar a capacitación de adultos. Ayer precisamente, en estos días, no fue ayer, me encontraba con este meme que pasó en las redes. Y entonces vine que además de eso utiliza parte de lo que nos preguntamos hoy. Es no puedo respirar, pero al frente una imagen de no puedo respirar, no por el elemento de protección personal, sino por la consecuencia. Una forma de educar es la consecuencia. Miren cómo aquí me está diciendo, sí, yo no puedo respirar por la incomodidad del elemento, pero ¿cuál es la consecuencia de si me da la infección? Pues no voy a poder respirar, pero porque voy a tener un problema respiratorio severo. No quiero estar solo, claro, el aislamiento como otra de las medidas,
pero no quiero estar solo en una unidad de cuidado intensivo. Es la otra imagen que me está mostrando de manera agresiva, de manera de qué es la consecuencia de no utilizarlo. No quiero llevar mi cara cubierta, mientras no quiero llevar mi cara cubierta y lo que están haciendo es cubrir un cadáver. Fíjense que aquí la imagen de este meme y de esta publicidad es muy agresiva, sin embargo también es impactante. Es, ¿qué me va a pasar si yo no utilizo el elemento de protección personal? Y hay cosas que son a muy largo plazo, que me hacen que por ser a largo plazo, yo no las pueda apreciar de igual manera. ¿Qué pasa si no me pongo el elemento de protección personal auditivo? Voy a sufrir hipoacusia neurosensorial, es decir, me voy a quedar sordo, pero eso es una consecuencia a largo plazo. El hecho de que sea también una consecuencia a largo plazo hace que su imagen y su consecuencia no sea tan contundente. Sin embargo, la pregunta es, ¿esta es una forma adecuada de incentivar el uso del elemento de protección personal? Claro, están todos los procesos y aquí hay temas de manejo que son claves. Es cómo defino el elemento de protección personal, cómo lo adquiero de manera adecuada, cómo lo entrego para que tenga el suministro, cómo capacito en él. Y me voy a centrar ahorita en la capacitación y luego cómo hago una retroalimentación de que todo este proceso se está dando de manera adecuada. Entonces, recuerden que allí tenemos que tener clave esta parte. ¿Cómo hago la disposición final del elemento de protección personal? ¿Cómo lo boto de manera adecuada y cómo eso no se nos va a volver un problema al futuro? Estamos resolviendo un punto ahora, pero hacia el futuro y no solamente con estos elementos de protección personal, con todo lo que volvemos y que es desechable de nuestros elementos. Entonces, ¿cuál es el elemento adecuado? Pues depende en nuestro caso, y por ejemplo aquí traje el consenso IETS de la ASIN, que está publicado en la página del ministerio, donde está diciendo, venga, ¿qué tipo de personal asistencial tiene contacto directo con aerosoles? Aquí la pregunta es el aerosol. Y entonces, ¿qué tipo de protección específica o de elemento de protección personal voy a utilizar? Y aquí están los listados. Esto está allí, lo voy a dejar en mi conferencia para que lo puedan compartir. Y me dice cuál es el elemento de protección personal adecuado. Entonces, es cómo elijo aquel que me corresponde. No todos necesitan N95. Fíjense cómo para entrar en una habitación yo necesito una mascarilla quirúrgica, no necesito tener el N95. Y cómo el hecho de encontrar y saber exactamente dónde se generan aerosoles me dice dónde debo tener mayor protección. Y allí este es el punto donde debo estar claro. Entonces, ¿qué es urgencias? ¿Qué es terapia respiratoria? ¿Qué es terapia física? ¿Terapia ocupacional? Las salas ERA, en fin, radiología. Todos tienen un punto donde se emiten o no más aerosoles. Punto clave para el futuro y para todos los elementos de protección personal y para todos los riesgos es cuál es el factor de riesgo y cómo lo identifico que se está produciendo en el momento de mi proceso de trabajo y cómo voy a elegir ese elemento de protección personal. Muy bien, el que sea que vayamos a utilizar en el transporte público, recuerden que por ahora nuestros elementos de protección personal se nos volvieron acompañantes de todos nuestros procesos de vida, por eso se vuelven un elemento de cómo lo voy a volver esto un hábito de vida saludable, no solamente un hábito de trabajo saludable. Muy bien. Estrategias pedagógicas, la andragogía. ¿Eso qué quiere decir? Que ese es el conjunto de técnicas que están orientadas a la enseñanza de personas adultas. Entonces, como reflexiones finales. 1. ¿La información es suficiente? Conocer sobre lo que me puede pasar si me expongo al factor de riesgo y no tengo la protección adecuada, ¿es suficiente? No. Solamente dar información a la gente no es suficiente. Las personas no reaccionamos solamente por el conocimiento. Y si no, díganme quién no sabe que el cigarrillo produce cáncer. Todo el mundo lo sabe. Claro, con eso yo distingo qué es saludable y qué no es. Sin embargo, las personas que fuman van a seguir fumando porque conocer no es suficiente. Claro, luego esa es la información, viene la educación. Entonces yo tengo una actitud que muestra una preferencia por una opción. Esa preferencia es lo que yo debo, en segunda instancia, tratar de incentivar en las personas que trabajan conmigo, en mis colaboradores, para que puedan elegir lo saludable. Prefieren lo saludable porque es lo saludable. Pero ojo, no basta con preferirlo. Lo último es generar una conducta. ¿Y cuál es la conducta? Que yo vea que está utilizando el elemento de protección personal, que yo vea que está haciendo los procesos y los procedimientos adecuados para no contaminarse, que yo vea que durante todo su proceso de vida tiene una actitud de vida saludable y una actitud de trabajo saludable. Es el elegir
y el hacer. Porque lo más importante no es que yo conozca que es importante, no es que yo tenga una opción, que yo haya elegido esa opción, sino que la ejerza. El ejercer y la actitud al final es lo que me va a permitir proteger a las personas. Y esto se hace con muchas técnicas que hay. No basta con saber, el 90% lo saben, solamente un pequeño porcentaje lo hacen. Y esto es lo que yo quiero hacer al final, que la gente lo haga. Apenas un 14% va a hacerlo y ese 14% es lo que yo debo lograr acá. Bueno, me tocó correr un poquito al final y terminamos teniendo 2 minutos para preguntas, Linita, pero quisiera que me contaras si hay preguntas en las personas que están asistiendo. Voy en este momento a salir de la presentación para poder vernos. Lina, ¿hay preguntas finales? Bueno, doctor, yo por acá estoy revisando Gracias el por hablar, chat. pensé que estaba solo. Esto se parece a una sesión de espiritismo, porque uno habla y no sabe si todos están allí. Bueno, No, cuéntame. señor, no, aquí estoy acompañándote, yo no te dejo solo. Bueno, por acá estoy revisando el chat y la gente estuvo bastante activa, te cuento, con el tema de la pregunta que nos hiciste. Nos Sí. siguieron respondiendo definitivamente que la incomodidad es inmensamente grande. Por acá, pues Y eso solamente demuestra, mira, Lilita, y es para todos ustedes, esto que estamos sintiendo ahí es lo que nosotros tenemos que capitalizar como un conocimiento. Es que esto que acabamos de hacer, digamos que uno podría hacerlo mucho más grande y estructurarlo para tener todo un tema de recopilar esa información cualitativa. Estamos acostumbrados a que la única información válida es aquella que me arroja porcentajes o es aquella que me arroja concentraciones, y resulta que la opinión de las personas aquí es supremamente clave para que la gente utilice los elementos. Sondeen a las personas con las que ustedes trabajan, pregúntenles el por qué no están utilizándolo, porque para nosotros esa información es clave. Eso, de hecho, yo te diría, Linita, que te pediría, por favor, que me regales toda esa información, porque para mí es súper clave utilizarla. Dime, Linita, claro ¿qué que más sí. tienes allí? Bueno, más que preguntas, por acá tengo bastantes comentarios para ti. Por acá de Ignoris Pérez nos dice: felicitaciones al doctor, excelente expositor, muy interesante el tema. Mil gracias a la ARL. Con mucho gusto. Bueno, por acá también nos dice Wilson, nos dice: muchas gracias, importantísimo el taller, Dios los bendiga. Excelente expositor, muchas gracias. Bueno, por acá Marta nos dice que por favor le regalemos el nombre del doctor. Recuerden que es el doctor Cristian Alonso. Por acá, bueno, doctor, nos vemos Sí, lo entonces dejamos en la dentro conferencia, de... está al inicio. Está al inicio de la conferencia. Está al inicio de la conferencia, Linita. ¿Cuándo nos vemos la próxima vez? ¿Viernes o martes? Nos vemos el martes en 15 días. En 15 días Perfecto. nos volvemos a ver con el doctor Cristian. Recuerden estar muy atentos a nuestra programación semanal. Doctor Cristian, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante. Y por supuesto, nos vemos dentro de 2 semanitas con otro tema bastante importante para todos nuestros asistentes. Linita, y para todos ustedes un feliz día y que utilicen los elementos de protección personal. Hasta luego, que estén muy bien. Claro que sí, así es, doctor. Muchas gracias a todos, por supuesto, gracias por su participación. Para quienes nos preguntan, vuelvo y les recuerdo que todas las grabaciones de nuestras acciones educativas, las presentaciones técnicas, las encontrarán en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.com.co. A todos, gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz martes.